Bien, buenos días, soy Jocelyn Carrión y les doy la bienvenida a una nueva sesión de análisis de coyuntura que DESCO organiza cada semana, hoy martes 17 de marzo del 2026. En esta sesión vamos a conversar sobre soberanía y plan energético de largo plazo. Esto a propósito de la reciente crisis energética ocurrida por la deflagración en el ducto de gas de Camisea en Megantón Cusco, la cual ha develado la alta vulnerabilidad de nuestras fuentes de energía y ha despertado cuestionamientos válidos sobre el modelo energético que se ha priorizado en el país. Sumado a ello, la crisis internacional ligada a la guerra en Medio Oriente, que evidencia, entre muchas cosas, la fragilidad de nuestras políticas para evitar un nuevo golpe, sobre todo a los sectores que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, nos podemos preguntar cuál es la salida, qué alternativas tenemos para poder paliar esta crisis, ¿no? Alternativas que obviamente no terminen precarizando aún más la vida de las y los peruanos, ¿no? Y que además garantice la seguridad y soberanía energética para el país. Hay que tener en cuenta también que muy poco se ha hablado sobre las responsabilidades que recaen en TGP, la empresa concesionaria del gas. Para tener una mayor claridad sobre estos temas, nos acompaña hoy Humberto Campodónico. Él es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería y magíster en Economía del Desarrollo por la Universidad de París. Humberto ha sido presidente del directorio de Petroperú y asesor regional de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Él es catedrático de la Facultad de Economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, columnista del diario La República e investigador principal de nuestra casa, DESCO. Además, es autor de diversos libros sobre energía, economía internacional y comercio. Gracias, Humberto, por acompañarnos. Te dejo en el uso de la palabra por 30 a 40 minutos. Muchas gracias. Ya. Bueno, buenos días con todos y con todas. Bueno, yo agradezco la invitación de DESCO eh, y estoy aquí, bueno, para ver un poco la coyuntura, ni siquiera la coyuntura, digamos, es más que coyuntura, yo diría, un nuevo panorama el que se nos está planteando desde el punto de vista de la economía mundial y de la cuestión de la energía, ¿no? A nivel internacional. Entonces yo quisiera dividir esto en tres partes, esta parte internacional primero, luego el tema del gas, esto de TGP que hemos visto, y al final una especie de proyección sobre lo que se tendría que hacer para tener un plan energético de largo plazo en el país y ponernos al día con respecto a nuestras tareas y responsabilidades, ¿no? Bueno, eh, lo primero que hay que decir es que eh, con la llegada de Trump en este segundo gobierno de él, bueno, se ha pateado todo el tablero mundial en muchas cosas y tiene que ver, no vamos a entrar en un análisis tan político, pero tiene que ver con el hecho que hay una disputa por la hegemonía en el siglo XXI en el terreno económico y político a nivel internacional, y esa es una disputa con China. Es una disputa que todos esperamos que no termine en un conflicto bélico, pero que todavía no se sabe ni se conoce cómo es que se va a ir desarrollando, ¿no? Estados Unidos ha planteado esto en la época de Biden como un tema de lucha entre democracia y autoritarismo, en el sentido de que la democracia está en Estados Unidos y el autoritarismo está en China, en Rusia, etcétera. Y en los países de los BRICS, dice él, decían. Y un cambio importante es que, como todos sabemos, Estados Unidos está evolucionando hacia el autoritarismo, si es que ya no está en el autoritarismo, ¿no? Es una vieja discusión sobre cómo la democracia ha ido perdiendo peso en Estados Unidos y ese es uno de los temas que estamos viendo, ¿no? Tanto con la lucha con el ICE, contra la inmigración, contra
un montón de libertades democráticas contra las universidades, etcétera. Un poco la ecuación y lo plantea un famoso director del Financial Times, un periódico inglés, Martin Wolf, que dice que más bien lo que se está viendo es la crisis del capitalismo democrático, ¿no? Y analiza tanto la parte capitalista misma como la economía, como la parte democrática, ¿no? Y bueno, está ahí. Y bueno, hay diversos análisis que van bastante sobre ese lado. Ahora, en lo que interesa sobre el tema energético y que en el fondo tiene que ver con el cambio climático, es que todos sabemos que existe la Comisión para el Cambio Climático de las Naciones Unidas, ¿no? Esta comisión que viene trabajando desde los años 90 del siglo pasado, después de la conferencia que hubo en Río de Janeiro, en el 92, tiene fijadas una serie de metas y objetivos para que la temperatura del planeta no sobrepase una medida de 1,5%, 1,5 grados centígrados, ¿no? Que no se caliente más la atmósfera. Y para eso hay que reducir la emisión de los gases de efecto invernadero, que son causados en gran medida por el petróleo a nivel internacional, por el gas, y hay una serie de fuentes, pero ese efecto invernadero quiere decir que al quemar petróleo, que es un hidrocarburo, hidrógeno y carbono, al liberarse eso a la atmósfera, el carbono se une con el oxígeno, es el CO2, es el dióxido de carbono, que es lo más letal porque se va para arriba y nos quema la capa de ozono, ¿no? Y la capa de ozono es aquella que, digamos, modera la penetración de rayos ultravioleta del sol. Entonces, cuando la capa de ozono se quema o se perfora, entra una mayor cantidad de calor, ¿no? La temperatura se agranda y ese es el cambio climático, ¿no? O sea, es las altas temperaturas. Como anécdota, les recuerdo que en Quito, pues, mía, ¿no? Hace 20, 25 años, ellos tienen un graffiti muy bueno, ¿no? Los jóvenes ecuatorianos. En Quito es, por todas partes las paredes están pintadas, pero no pintadas tal cual, sino algunas con algunos lemas, etcétera. Y uno de ellos decía, bien grande, pintado en la pared, devuélveme mi capa, firmado Ozono, ¿no? Lo que quiere decir es, esa capa de ozono es la que está siendo perforada y es bien difícil volverla a recrear, ¿no? Necesitamos 30, 40, 50 años y hay un daño que se está haciendo. Entonces, ese cambio climático que tenía que lograrse en Naciones Unidas es con la participación de todos los países y fundamentalmente aquellos que contaminan más, que son Estados Unidos y China. Estados Unidos es el que más ha contaminado desde el siglo XVI, XVII, y China es la que más contamina ahora. En el stock, en lo acumulado, Estados Unidos tiene mucho más y los países europeos también. El tema es que la Conferencia de Naciones Unidas de lo que se trata es de fijar metas para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Y cuando Trump entró en el 2016, se salió de la Convención para el Cambio Climático. No quería cumplir y lo que dice es que el cambio climático y todo lo que hablan estos científicos es lo que en inglés se dice un hoax, una trampa, es una farsa, que no existe tal cosa como el cambio climático, que el clima se calienta porque sí cada cierto tiempo y por lo tanto eso no sirve, es un engaño y ahora que entró de nuevo, se ha vuelto a salir de la Convención de Naciones Unidas y está planteando la explotación de petróleo por todo lado, en Alaska, en un lado, en el otro, y le interesa seguir manteniendo el consumo de petróleo, y esa es una de las razones para la entrada a Venezuela, ¿no? Entra a Venezuela y todo el tiempo lo que dice es el petróleo, el petróleo, el petróleo, el petróleo, ¿no? Entonces estamos acá frente a una encrucijada mayor, no creo que, no sé si la vamos a discutir ahora, evidentemente que si Estados Unidos se sale de esta convención, perdón, claro, si Estados Unidos se sale, que es uno de los mayores contaminadores, esto está en peligro. Los europeos dicen que van a seguir con su plan de reducciones de emisión. Ahí está todo lo que son los vehículos eléctricos, etcétera. Y ya, eso es llegando a los países de América Latina, llegando a los países de Perú, llegando a Perú, quien trata mucho el tema es CEPAL,
¿no? Hay varias personas ahí en la División de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible que ven el tema. Lo que se ve es que América Latina no tiene una posición común frente a cómo hacer para el cambio climático. Cada uno hace un poco lo que puede, e incluso desde Naciones Unidas hay lo que se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas, que son los objetivos que cada uno de los países se pone para reducir las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Y ver cómo avanza hacia un mundo en el cual la energía ya no esté provista por el dióxido, por los hidrocarburos, sino vayamos a energías alternativas, la solar, la eólica, también en la marina, o sea, la energía marina, está también la térmica, la nuclear, que es más antigua. En general, cuando se habla de transición energética, que es lo que estamos viviendo en el mundo, es lo que todo el mundo le llama eso, la transición energética es ir de energías contaminantes no renovables, porque el petróleo y el gas son finitos, hacia energías alternativas, o sea, a las energías renovables que son la solar, la eólica, etcétera. Y desde ese punto de vista hay toda una medición. El Perú tiene el planteamiento de ser un país eh, neutral en energía, tiene un nombre esto, de energía neutro, o sea, que de aquí al 2050 lo que tú emites lo mitigas, ¿no? Con diferentes políticas, o sea, neutro al 2050 y tiene una serie de planes que se han anunciado, etcétera, pero la verdad es que no hemos avanzado casi nada. Hace 2 semanas el Ministerio de Energía y Minas ha emitido una resolución ministerial mediante la cual la convención, o sea, la comisión que ve el tema de cómo seguir el tema del cambio climático y disminuir, le han dado 2 años de plazo adicionales, ¿no? La gente se pregunta, bueno, los que están un poco en el tema. Yo conversaba justamente ayer con Mariano Castro sobre este tema, preparándome para lo de ahora. Mariano Castro, para quien no lo conocen, ha sido investigador de DESCO muchos años y ha trabajado en el Ministerio del Ambiente y es un gran conocedor de todo lo que tiene que ver con cambio climático. Y me dijo, Humberto, esto es terrible, 2 años más para comenzar a preparar los planes. Y si bien hay planes, el tema es la ejecución, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas más grandes y todo lo que tengamos que ver en energía, de alguna manera no podemos quedarnos pues solo en los hidrocarburos, sino que tenemos que ver qué cosa es lo que los sustituye, ¿no? Y por dónde es que estamos yendo. Entonces, yo quería mostrarles ahora sí, en compartir. Entonces, esto es solamente Perú, ¿ya? La distribución de emisiones, gases, efecto invernadero por sector y fuentes de emisión principales. Año 2019, he buscado, no hay una actualización, pero esto no se va a mover mucho, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, la mayor emisión de gases que tenemos por efecto invernadero, el 47,9% viene del uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, ¿ya? El 30% viene de la energía, y acá también está la industria, y está también el transporte. Acá está la agricultura, desechos y procesos industriales está acá, pero el fuerte es este, 48%. ¿Qué cosa es esto? Deforestación, deforestación, ¿no? Cuando uno ve Europa es al revés. Ellos ya deforestaron todo hace 1000 años, ¿no? La mayor fuente de contaminación en Europa es los hidrocarburos, o sea, es el transporte vehicular, las fábricas, etcétera, ¿no? Nosotros no, nosotros tenemos también una contaminación, pero la más grande es esta, ¿no? Y el Ministerio del Ambiente lo publica, ¿no? Yo entré ayer, anteayer, para ver si había algo nuevo. No, no hay. Esto es lo último que hay, pero tampoco va a cambiar mucho en unos años, ¿no? Seguro en el próximo año sacarán algo al 2023, algo así. Entonces, aquí se agranda un poco el panorama en el sentido que en tema de cambio climático y digamos, de patrón energético, también tenemos que ver algo que tiene que ver acá con el oro ilegal que en la Amazonía, ¿no? Las dragas, etcétera, que están deforestando, la tala ilegal y el cambio de uso, el cultivo
Muchos hablan de la palma aceitera, de que la palma aceitera tiene enormes cantidades. Esa palma produce pues un determinado aceite que luego lo usan para el biodiesel, etcétera. Un gran productor de eso es Malasia, es el más grande del mundo, pero acá en Perú también hay. Y que eso está provocando deforestación. En Brasil también esto es enorme, ¿no? Y avanza en la Amazonía de manera enorme porque deforestan para soya. Brasil es uno de los más grandes productores de soya, ¿no? Es un aceite de soya y eso ya se vende por todo lado como un insumo para el aceite, ¿no? Entonces, aquí como vemos, entonces, nosotros no somos grandes creadores del cambio climático por petróleo, por el contrario, ¿no? Somos pequeños, pero sí hay una gran tarea en todo lo que se refiere a la deforestación, ¿no? Entonces, puse esta lámina acá por el tema del cambio climático y para verlo. Entonces, también estamos muy atrasados ahí porque aquí quisiera terminar con esta parte. La política energética era considerada como una cuestión que tenía que ver con el Ministerio de Energía y Minas toda la vida, ¿no? Que sí, que los contratos, que las regalías, que acá, que allá, la minería le doy unas leyes y en energía igual, porque queremos tener tanto petróleo o menos petróleo, más gas o solar o eólica. Bueno, ahora en todas partes ya se entiende que el tema de la energía no es simplemente un tema de energía y minas. Entra también el Ministerio del Ambiente, entran diferentes aspectos que tienen que ver con el ordenamiento global del país, ¿no? Entonces, ya no puedes decir que este es un tema en el cual subo la regalía, bajo la regalía, doy un permiso ambiental por acá, otro permiso ambiental por allá, está el tema de la cultura, de los restos arqueológicos, etcétera, ¿no? Entonces, es una problemática muy grande y la verdad que hasta hace unos años se discutía algo más sobre el tema, ¿no? Últimamente el debate está ausente, pero en muchas cosas, ¿no? No solamente en energía, ¿no? No solamente en energía. Entonces, ya, ese es un tema importante, ver cómo es que esto avanza. Tenemos diferentes compromisos internacionales, hay muchos documentos firmados, muy buenos documentos del Ministerio del Ambiente, la verdad, que nos dan un panorama, digamos, muy bueno, pero hay que entrelazar entre instituciones, etcétera, y ahí es donde viene fundamentalmente el problema, porque una cosa es hablar y decir y tener el plan, y la otra implementarlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos este tema y ya, digamos, pasemos a la parte de los recursos energéticos, ahí lo que vamos a ver es qué cosa es lo que se tiene que hacer como un plan energético, ¿ya? Pero antes de llegar a eso, yo quiero ya, mostrar esto. A ver, un ratito. Ok. Ya, ahora, o sea, con ese panorama, yo lo que quisiera hacer es entrar al tema del gas, ¿ya? En el Perú, eh, en los años 80 se descubre gas en la selva, era el gobierno de Belaúnde, la Shell entró a buscar petróleo, encontró gas y en el Perú no se usaba nada de gas, todo era petróleo. Bueno, tuvo diversos problemas en los noventas, en los ochentas no hubo acuerdo con Alan García en esa época porque se iba a explotar el gas, y en los noventas tampoco hubo acuerdo de la Shell con el gobierno de Fujimori, y el gas está, ahora sí lo podemos poner acá. Entonces el gas está acá en Camisea, ¿de acuerdo? Si ustedes lo miran acá, el gas está en Camisea, a 500 kilómetros de Lima. Y se llegó a un acuerdo en el año, y se hizo una licitación, la ganó una empresa que se llama Pluspetrol, que es una argentina, junto con una empresa norteamericana que se llama Hunt Oil, y hubo otros socios, ya menores, entre ellos una empresa estatal de Argelia, que se llama Sonatrach, es la empresa estatal argelina, que es una empresa grande. Entonces el tema era traer el gas hasta Lima.
¿Ya? Se discutió si es que también iba a ir al norte, al sur, etcétera. Finalmente primó la idea, Lima es el mercado, sin Lima el gas no va a funcionar y por lo tanto hay que traerlo a Lima. Entonces se hizo este gasoducto que ustedes ven acá, que está en azul, Camisea, Chiquintirca, toda esta parte que está acá entre Camisea y Chiquintirca es selva, ¿ya? En Chiquintirca ya comienza la sierra, ¿de acuerdo? Y hay un gasoducto que va hasta Lurín. ¿De acuerdo? Ok, va a haber un gasoducto que va hasta Lurín, que es parte del mismo, y ese es el que nos trae el gas a Lima. Y ahí donde dice Chilca, es Chilca, acá al sur de Lima, y ahí es donde están centrales térmicas, o sea, centrales que usan gas para producir electricidad. La mitad de la electricidad del Perú está ahí, con centrales térmicas, eso es nuevo. Y el rojo que hay acá es un gasoducto que va desde Chiquintirca hasta la planta de Pampa Melchorita de Perú LNG, luego voy a ver eso, y eso es el gasoducto que hay en el Perú. Hay un pequeño ramal que no sale acá, que va hasta Marcona, ¿ya? Hay un pequeño ramal acá que va hasta Marcona, va, evidentemente pasa por Ica y llega a Marcona. Eso es todo lo que hay. Bueno, total, entonces se construyó esto y una de las cosas importantes ahí es que ese gas que hay en Camisea hay varios lotes, pero el lote que cuenta y el que es más importante, y hay que guardarlo en la memoria, es el lote 88. Ese lote 88 es aquel que dejó Shell y que revirtió gratis al Perú. Y por lo tanto, cuando se licitó, la regalía ha sido bien alta, 37,2%, y tiene una particularidad de que tiene un precio que no está fijado internacionalmente, sino que ya está fijado en el contrato y que solo aumenta cada año en el porcentaje de la inflación industrial en Estados Unidos, ¿no? Ellos tienen la inflación en general y la inflación industrial que van más o menos parejas. Por lo tanto, el petróleo, el gas que comenzó con un precio de 1,5 dólares por pie cúbico, ya esa es la medida, solamente ha ido aumentando en todos estos años en 2%, 2,5%, 3%, ¿no? Y luego el precio para los consumidores es un poquito más alto, 2,5 dólares, algo ya ha aumentado mínimamente. Entonces, en este momento, si el dólar, el petróleo está en 100 dólares, para el gas no importa. El precio puede irse a 1.000 dólares, a 2.000, a 3.000, a 4.000 dólares el galón, el barril, y el gas del lote 88 no va a ser afectado, porque tiene precio regulado, pactado desde el contrato. ¿Ya? Hay otros lotes más chiquitos al lado, el 56, el 57, el 58. Esos tienen precio libre, pero el 88 no. Y es el que tiene la mayor cantidad de reservas. Entonces, ese lote 88, ese gas, es nuestra pasaporte a la seguridad energética y al hecho de la independencia frente a las oscilaciones del mercado mundial. Y eso es muy importante porque en este momento ya vemos cómo está el precio y acá el GNB no se va a mover. Ahorita vamos a ver el tema de la crisis, ¿ya? Pero el GNB no se va a mover. Entonces, la cuestión es cómo hacemos para que ese gas del lote 88 no solamente llegue a Lima, sino que llegue a todo el país, o sea, la masificación. ¿Por qué? Porque el gas natural es el puente a la transición energética. No es la transición energética misma, porque no es una renovable, no es una solar, no es una eólica, no es una biomasa, ¿no? Es un hidrocarburo, pero contamina la mitad que el petróleo, o sea, contamina la mitad, contamina igual, pero la mitad. Entonces se le ha denominado que es el pasaporte, o mejor dicho, que es el camino a la transición, porque mientras vas cambiando, puedes ir usando el gas, ¿ya? Y la transición energética es un proceso largo, pues de 20, 25, 30 años. Todas las proyecciones de la OCDE, de la Agencia Internacional de Energía, lo que te dicen es que de acá a 25, 30 años todavía va a haber bastante petróleo. Pero el crecimiento de la demanda va a estar guiado sobre todo por las alternativas, ¿no? O sea, el petróleo va a crecer menos,
pero va a crecer todavía, ¿no? O sea, no es que lo vas a eliminar en un ratito. Ok, entonces, eso es lo que tenemos, ¿ya? Y en el Perú, miren ustedes, solamente ha habido esto. Y aquí a la derecha tenemos el mapa del gas de Colombia, ¿ya? Ellos tienen acá petróleo, ahí está. Bogotá está acá al medio, ¿de acuerdo? Al medio está Bogotá, por acá está Medellín, ¿no? Más abajo está Cali, etcétera. Y tienen todo el país conectado con gasoductos, ¿no? Entonces, el 80% de los hogares de Colombia tiene gas domiciliario. Aquí en el Perú, ¿quiénes tienen gas? Tienen los de Lima, 2 millones. Y en el norte y en el sur hay pequeñas concesiones, pero que no tienen gasoducto, sino que van en camioncitos. Desde Palma de Melchorita son camioncitos que se licúa el gas, ¿no? Entonces, es un gran problema. Y no hay gas, esto es Camisea, esto es Cusco, en Huancayo, en Apurímac, en Huancavelica, en Abancay, en Huancavelica, en Cusco, en Puno, no hay, ¿de acuerdo? No hay. Entonces, uno de los grandes retos para disminuir el consumo de petróleo que tiene precio internacional y el GLP, que viene del petróleo, pero también del gas, también tiene precio internacional, el gas del lote 88 no, ¿no? Entonces, es un tema central discutir un plan de masificación. Hace años que se discute y no se hace. Yo no voy a, no puedo entrar pues al detalle, seguramente en la conversación podríamos ampliar. Pero vamos a la otra lámina acá. Esto es el consumo que tiene Lima, que tenía en marzo del 2025. No ha cambiado mucho, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el consumo de Lima? Esto es importante para saber y orientar una política, ¿ya? En millones de pies cúbicos diarios, en los hogares, hasta 30 metros cúbicos por... Pero total, el consumo para comenzar es 620, ¿de acuerdo? 620 millones de pies cúbicos diarios. Los hogares consumen 21, o sea, el 3,4%. Luego, el consumo de 31 hasta 300 metros cúbicos por mes es 7,8, el 13,3%. 24 consumidores independientes, grandes fábricas, Alicor, Bacus, etcétera, consumen 75 millones y es el 12,1%. Y las 38 centrales térmicas, 38, consumen 368 millones de pies cúbicos diarios, el 59%, o sea, el 60%. ¿De acuerdo? Entonces, 38 centrales consumen 60%. El gas natural vehicular, el GNV, es 81 millones de pies cúbicos diarios, es el 13,1% del consumo. Y son como 300.000 automóviles. Y otros, comercial industrial, 66,7, el 10,8%. Esto da, este es el 100% del consumo. ¿Y cómo está dividido? Entonces, las 38 centrales térmicas y los 24 grandes consumidores independientes representan el 71% del total y proveen los ingresos para financiar a los 2 millones de hogares que consumen solo el 3,4% del total. O sea que acá donde dice hogares, quizá he debido poner 2 millones de hogares, ¿ya? 2 millones. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede con la masificación? La masificación es cara, la masificación domiciliaria es cara porque tienes que romper las pistas de toda la ciudad, tienes que poner tuberías y tienes que conectarla a la casa, ¿no? Para un consumo pequeñito, ¿ya? Entonces miren ustedes que hay 2 millones de hogares, ¿de acuerdo? Que solo consumen 21 millones de pies cúbicos diarios, ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se usa la fórmula del subsidio cruzado. Entonces, del dinero que te ingresa por los grandes consumidores, puedes dedicar una parte importante para masificar en los domicilios, ¿ya? Entonces, ese criterio es un criterio de mercado, ¿no? Es un criterio de mercado que tiene algo de economía mixta, ¿no? Porque usas un ingreso para subsidiar al otro, o sea, los grandes subsidian a los chicos. Pero cuando se ha tratado de licitar las llamadas 7 regiones, que son Ucayali, Ayacucho, Junín, Huancavelica, Apurímac, Cusco y Puno, son las 7 regiones que están ahí, que hemos visto que no tienen nada de gas.
El sentido que ha tenido el Ministerio de Energía y Minas y Proinversión es que se tienen que autofinanciar, ¿ya? O sea, lo que se construye ahí se tiene que autofinanciar si ustedes quieren como Lima, ¿ya? ¿Y qué cosa es lo que ha sucedido? Que en las 6 concesiones que han querido hacer desde el 2005 siempre se han declarado desiertas. ¿Por qué? Porque los inversionistas vienen, miran y dicen, ah, ¿qué industria grande hay en Ayacucho? Pues casi ninguna. En Huancavelica, casi ninguna. En Abancay, casi ninguna. En Cusco, casi ninguna. Entonces, ¿cómo voy a hacer subsidio cruzado? Si no hay. Entonces, no voy a entrar a hacer tuberías para el consumo de gas domiciliario si no tengo quien me dé el backup, o sea, quien me dé los ingresos para que yo haga eso. Porque con el dinero que yo voy a cobrar a cada consumidor pequeño en su domicilio no me alcanza. Entonces ha fracasado. ¿Y todo por qué? Porque tienen el chip en la cabeza de que tiene que tener rentabilidad económica cuando en el gas, en aspecto de consumo domiciliario, tiene una rentabilidad social. Así es como ha sido entendido en Argentina de los años 50, en Colombia, en Bolivia, en México, ¿no? En parte en Venezuela, en parte porque Venezuela no tiene mucho gas, ellos usan petróleo, ¿no? Han tenido tanto petróleo que usan sobre todo petróleo en Europa, ¿no? Entonces, el tema es cómo hacer y no se ha podido. En Colombia, por ejemplo, Bogotá y Medellín, los ingresos de Bogotá y Medellín financian buena parte de provincias. O sea, ¿por qué Lima, ¿no? El esquema de que hay de la concesión que tiene Cálida en Lima y Cálida en ese sentido no tiene, o sea, no es responsabilidad de Cálida. A Cálida le han dado la concesión de Lima y ellos han metido 2 millones de hogares en Lima. Pero ¿por qué el exceso que tiene Lima, si ustedes quieren todas las grandes fábricas y todas las centrales térmicas, ¿por qué no se podría dedicar una parte a financiar ese consumo domiciliario en los sectores de la sierra? Nadie sabe, ¿no? Nadie sabe. Ahora hay un plan de Cálida que ya se va dentro de 4 o 5 años, se debería ir porque le acaba el contrato, o sea, donde ha presentado un plan al Ministerio de Energía y Minas para que la concesión de Cálida se amplíe a las 7 regiones. O sea, la concesión ya no sería solo Lima, sino Lima más las 7 regiones. Y lo que están diciendo es que con el dinero de Lima ellos van a financiar todas las conexiones domiciliarias de las 7 regiones. Suena atractivo, habrá que estudiarlo, habrá que verlo, porque evidentemente Cálida lo que desea es quedarse 10 años más, porque sería una ampliación de contrato de 10 años más para que se queden, ¿no? Con Lima, pero financiando ya las regiones. Total, el proyecto está presentado, yo no conozco los números, pero me parece interesante la figura de que Lima financie a la sierra. Porque miren, cuando recién comenzó Camisea, y esta es una historia que se viene, recién comenzó Camisea, nadie quería entrar, porque el tubo costaba mucho, porque nadie consumía gas ni nada. Entonces, ¿qué cosa se le dio en la concesión inicial? eh, Pago fraccionado de aranceles, no en un año, sino en 7, recuperación anticipada del IGB, se financió el tubo, ese tubo que viene ahora, ese que se ha roto, ese lo financiamos todos los peruanos porque nos subieron la tarifa eléctrica. Muy poco, pero le subieron a todos y eso financió el tubo. Y además, aquí la central de Ventanilla, que en ese momento no estaba privatizada, era del Estado, se comprometió a comprarle 70 millones de pies cúbicos diarios a Camisea. Y con eso, Camisea alcanzó una interna de retorno más o menos favorable y cuando salió la licitación, entraron y se metió. O sea, ha habido un subsidio de todo del Estado tributario y nuestro también, de nuestro bolsillo, para que se haga ese tubo. ¿No? Si no se hace ese tubo, no habría gas en Lima. Ese es el típico esquema que en economía se llama pues de la industria naciente, ¿no? O sea, la industria naciente la ayudas, le das digamos, unas muletas al inicio y después ya la dejas. Y tanto es así que es importante que hoy en día, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Se rompió el tubo acá, pues, entre Camisea y Chiquintirca, ¿ya? Se rompió. O se deflagró, lo que fuere. Entonces nos quedamos sin gas. ¿No? Y se quedó sin gas también las centrales. Las centrales térmicas de Chilca han tenido que comenzar a quemar diésel, que es 6 veces más caro, ¿no? Ahora que ya se restableció, ya, ok. Entonces, si ustedes quieren, yo la primera lección que voy a sacar acá,
son dos, ¿no? ¿Por qué no hubo una planificación energética que te hubiera dicho, oye, tengo que hacer redundancia acá? O sea, tengo que hacer un segundo tubo. ¿Para qué? Para que si este se rompe en la zona de selva, yo tenga algo que lo reemplace, ¿ya? Porque desde Chiquintirca para acá sí hay dos tubos. Nada, no se hizo. Lo que pasa es que se iba a hacer y comenzó el gasoducto surperuano. No traje lámina ahora, lamentablemente. El gasoducto surperuano sale de Camisea, de donde se ve acá, ¿de acuerdo? Baja para Cusco, y baja para Arequipa y llega a Hilo y a Mollendo, ¿no? Entonces es un gasoducto que va a traer el gas en tubería para todos lados. Pero en el 2017 la corrupción de Odebrecht lo paró. Ya estaba a 40%. Fue licitado en el 2014, tenía 40% de avance, hay un montón de tubería ya enterrada en los cerros, en el sentido de que ya estaba casi lista, y hay un montón de tubos que están ahí al aire libre, no al aire libre, los están cuidando, porque el proyecto se cayó, ¿no? El proyecto se cayó en el 2017, estamos a 2026 y no se ha vuelto a hablar. Ha habido un estudio por aquí, por allá, y no se ha vuelto a hablar. Y yo creo que ese es un tema muy, muy grande, ¿no? El gasoducto surperuano. Hubo un estudio de Mott MacDonald en el 2018, cuando se quebró el gasoducto surperuano, se llamó a Mott MacDonald, una gran empresa británica con mucho prestigio, para que diga qué se hace para llevar el gasoducto. Hicieron ellos un análisis donde planteaban tres alternativas. Una, que se vaya por el mar al sur, ¿de acuerdo? Hasta Hilo. La otra, que haya un gasoducto costero, hasta Hilo también. Y la otra, que se siga el mismo trazo que tenía el gasoducto surperuano. Y Mott MacDonald dijo que sí, que se tenía que seguir el mismo trazo. Pero la cosa se ha parado, no se ha discutido, ha habido diferentes estudios, etcétera, pero está fuera de todos los planes. Ahora seguramente se va a discutir, ¿no? Porque miren lo que ha pasado, pero si no, no se estaba discutiendo. Entonces ya en la gente en Lima, todos los que tienen gas natural vehicular, todos los que tienen gas domiciliario, todas las empresas que queman gas y las centrales térmicas, ya es algo enraizado, ya la gente lo conoce, hace 20 años nadie sabía, ¿no? Entonces, yo creo que la discusión sobre la planificación energética, qué vamos a hacer, vamos a tener gasoducto, qué cosa es lo importante para nuestra población, etcétera, es clave, ¿no? Y desde ese punto de vista, ¿cuánto gas tenemos? ¿Para cuánto tiempo nos va a durar? En estos momentos, a ver, les muestro acá otra vez, ustedes ven que acá hay 620 millones de pies cúbicos diarios para Lima, pero a la vez hay 600 millones de pies cúbicos diarios que se están dedicando a la exportación, ¿ya? Que vienen de otros dos lotes más pequeños. Y ese contrato expira en el 2028, o sea, ya, ahorita, en 2 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué proyección de demanda vamos a hacer? ¿Solamente la que esté en Lima y se mantiene la exportación? ¿O vamos a proyectar que también vamos a ir por la ruta del gasoducto surperuano, vamos a llegar hasta Hilo y Mollendo, donde hay dos centrales? ¿Qué vamos a hacer con el gas que está en Talara, que puede, bueno, en este momento se alimenta con camioncitos, pero está todo el norte, está Cajamarca, está Piura, está Chiclayo, está Trujillo, ¿no? Y en el sur hay unas concesiones muy pequeñas también que van en camioncito desde Panamá Chorita, de Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer con el gas? ¿Vamos a proseguir con la exportación de gas con un contrato que termine en el 2028? Bueno, entonces el planteamiento es, hagamos una discusión nacional sobre qué cosa es lo que se necesita. Y tenemos el ejemplo de Chile. En el 2015-2016, la presidenta Bachelet convocó a una comisión donde estaban los empresarios, los sindicatos, la sociedad civil, las universidades, la academia, etcétera. Y en el lapso de un año discutieron y aprobaron un plan, Energía Chile al 2050, ¿no? Ese plan se aprobó, se vio cuál era el rol de la empresa pública, de ENAP, y, por ejemplo, el hecho que el 70% del consumo de energía eléctrica de Chile debiera venir de recursos renovables, cosa que han avanzado muchísimo, no sé por dónde, creo que están por el 50%.
¿no? De que las energías renovables contribuyen a la energía eléctrica. En el 2018 llegó Piñera, en marzo del 2018, justo como ahora ellos tienen cada 4 años, y Piñera reforzó ese plan y le dio todavía más incentivos, ¿no? Y cuando llegó Boris, también, bueno, no sé ahora qué hará Kast, pero seguramente que lo va a seguir, porque en Chile hay políticas de Estado, pues, que se prolongan de gobierno en gobierno, ¿no? Y que plantean un horizonte energético de largo plazo. Y acá tenemos un problema, que es el problema que en el Perú, una vez que le dan una concesión o un contrato de gas o de petróleo, el Estado, vía Perupetro, le transfiere la propiedad de la molécula de hidrocarburo al contratista. Entonces, el contratista, al tener la molécula, él decide, él es el dueño, es suya, ¿no? La Constitución dice que in situ, o sea, bajo tierra, todo eso es del Estado. Pero una vez que sale, de acuerdo, quien lo administra es Perupetro y Perupetro lo que hace es darle un contrato, o sea, firmar un contrato de licencia con un inversionista. Y ese inversionista es el dueño. Entonces llega el hecho que hay un lote que era de los brasileños y ahora es de los chinos, que es el 58, que todavía no se explota, pero que tiene una buena cantidad de reservas, donde el lote 58 está por firmar un contrato con Pluspetrol del lote 88 para usar ese gas y yo diría que estarán planteando que sustituya a los lotes que se están ya consumiendo para que la exportación siga. No lo sé, pero esa discusión que sale en los periódicos, de que están discutiendo el uso del gas, el lote 88 y el lote 58 que es de los chinos, es una discusión en la cual Perú está al margen. ¿Entienden? O sea, el Perú, el gobierno de Perú no tiene nada que decir frente al hecho que ellos dos, y de repente le sale una cosa buena, pero de repente le sale una cosa que no nos conviene. ¿Qué cosa nos conviene? No sé, hay que discutir, pues, ¿no? Y yo pienso que ese es un tema que tiene que debiera moverse ahora en las elecciones, en el debate que va a haber, no sé si alguien lo va a tratar, no lo va a tratar, o sea, ¿cómo es que vamos a hacer? En realidad es el tema del plan energético de largo plazo, ¿no? Y en ese tema del plan energético entra el tema del gas. Y ahora, esto es una cosa relativamente nueva, no se discute. En el 2028 termina el contrato de exportación y se tiene que ver uno nuevo, si es que se va a seguir, no se va a seguir. Yo no estoy en contra que se exporte, pero primero veamos qué cosa es lo que el Perú necesita de aquí a 20, 25 años, ¿no? Y yo creo que la gente va a acompañar, porque en este momento ya se sabe lo que es el gas. Ya todo taxista sabe que paga la cuarta parte o la quinta parte de lo que es un galón de gasolina cuando tiene GNB, ¿no? Ya se enraizó. Y lo sabe todo el Perú, porque todos saben eso. Cusco quiere subir, Cusco, el expresidente Benavente ha puesto dos grifos pequeños y la gente quiere gas por todas partes. Y eso es bien necesario, ¿no? Y es parte de la transición. No es lo solar, no es lo eólico, ya podríamos hablar mucho más de eso, no es el tema ahora, pero creo que ese es el debate que hay, ¿no? Ahora, para terminar con esto de la redundancia, hay un planteamiento de que se instale por cerca de Pisco, de Cañete, un llamado terminal de regasificación. Acaba de salir a la discusión. El terminal de regasificación quiere decir que o sea, para tener una seguridad energética, que haya un terminal que el gas líquido que viene en barco, que en este momento no está llegando, viene y se regasifica en algún lugar cerca de Lurín, me imagino, ¿no? Y entonces, si algo le pasa al ducto que está en la zona selva, donde no hay posibilidad de duplicar, entonces en ese momento pides que venga un buque, viene el buque, pone el gas líquido y en la planta se regasifica. Al regasificarse, ya está, pues, o sea, se regasificó y se obvia y ya no va a haber el problema de desabastecimiento. No, no me parece que está mal, pero si se ve como un tema de que entonces, como ya tengo redundancia, no necesito el gasoducto surperuano o lo suplanto, ahí viene el problema, ¿no? Entonces tiene que haber una discusión integral, ¿no? O sea, no es que por emergencia ya pongo el terminal de regasificación, bueno, habrá que discutir en su conjunto, ¿no?
Eso me parece un tema clave importante. Y lo último es el tema de Petroperú. Eh, es una discusión bastante más grande. Eh, el tema es que el gobierno ha decidido que ante la gran deuda que tiene Petroperú, ya no le va a dar dinero y que por lo tanto va a dejar que poco a poco se extinga por inanición. Y eso es lo que está sucediendo. Inicialmente con el decreto de urgencia 010 del 31 de diciembre del 2025, se planteaba más bien dividir a Petroperú por partes, la refinería por un lado, la refinería Conchán por otro, los terminales por otro lado, la refinería de Iquitos quizás, e ir vendiendo algunos activos. Pero eso es muy complicado porque Petroperú tiene una deuda de 3.000 millones de dólares en Nueva York con los bonistas y los bonistas no ven con buenos ojos que, que Petroperú se divide en partes. Porque si se divide en partes, entonces yo dice quién me va a pagar, porque la compañía va a perder liquidez. Entonces se ha optado por ese tema, ¿no? Por el tema de no darle dinero y cada vez, incluso en esta época de crisis, Petroperú produce menos gasolina. En lugar de cargar 85.000 barriles diarios en la refinería de Talara, está cargando 60 y después va a cargar 50, 40 hasta que ya no tenga nada, ¿no? Y en ese momento no sé qué cosa es lo que va a pasar, ¿no? Y el planteamiento del gobierno es que acá hay un solo responsable, que es la empresa Petroperú, ¿no? Pero no es así. O sea, hay muchos análisis, incluso de firmas como Wood Mackenzie, como Arthur D. Little, o opiniones de anteriores presidentes de Petroperú, como Oliver Stark, entre otros, que te dicen aquí ha habido sistemáticamente una injerencia política en Petroperú, ¿no? Sería muy largo para mí contarles, solamente hay un tema. En el 2015, o sea, el contrato para financiar la refinería de Talara, para comenzarla, se firma en el 2014, a mediados de 2014. Entonces, en el 2015 se contrata a una empresa que se llama Wood Mackenzie para que haga un plan que permita tener un horizonte hasta el 2030 de cómo se va a financiar Petroperú y al mismo tiempo para que haya lo que se llama una OPA. La OPA es una oferta pública de acciones. O sea que Petroperú comience a vender acciones que podía vender hasta el 49% para que haya capital privado ahí y se vea una proyección que permita tener un flujo de la empresa. Entonces, Wood Mackenzie hace el informe y dice, ya muy bien, hay que hacer tres cosas. Uno, Petroperú está yendo a la Amazonía para vender gasolina y vender combustible, pero no puede recuperar el IGB, porque hay una ley desde la época de Fujimori que en los países, en las regiones amazónicas, en Amazonas, Ucayali, Loreto, Madre de Dios, San Martín, no se paga IGB, no se cobra el IGB. Entonces las empresas dicen, ¿cómo no voy a recuperar el IGB? Ya lo pagué en diferentes sitios y a la hora que yo venda en Iquitos tengo que recuperarlo. El gobierno dice, no, no se recupera. Entonces todas las empresas se va Primax, se va Repsol, etcétera, y solamente se queda Petroperú. Y Petroperú tiene que vender y no recupera el IGB, que son como 200 millones de soles al año, desde el 2000 hasta hoy. Entonces, Wood Mackenzie dice, no, 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 si tú quieres hacer una oferta pública de acciones, para que venga un privado, el privado no te va a aceptar que tengas una carga de 200 millones de soles y que no la puedas recuperar. Entonces tú tienes que pedir que te devuelvan el IGB. Y de hecho, ya habían habido múltiples pedidos antes. Esa es una. Y la segunda, que lo que tienes que hacer es entrar a los lotes petroleros. Al lote de Talara que tú tenías, al lote 1AB, al lote aquí, al lote allá, y hace su proyección. Yo la publiqué en otra mirada, y la proyección es que para que tenga un valor presente neto positivo, o sea, un flujo que tú lo traes y ves, tienes que tener que te eliminen el IGB de la Amazonía y que entres a los lotes. Bueno, esas dos cosas se las frenaron a Petroperú, que aprobó el plan en el directorio
de Wood Mackenzie por parte del gobierno. Sería muy largo decirle, pero no lo dejaron entrar a los lotes que tenían en el lote 3 4 en Talara, en el otro, aquí, allá, y el IGB de la Amazonía lo quitaron, pero lo pusieron como crédito fiscal y no lo podía recuperar. En este momento, Petroperú tiene 3.000 millones de soles en IGB de la Amazonía desde el 2015 hasta acá, que no puede recuperar porque es un crédito fiscal. Crédito fiscal quiere decir que ese impuesto, el IGB lo usas como un pago contra el impuesto a la renta. Pero para poder hacerlo, tienes que tener utilidades. Si no tienes utilidad, no puedes usar el crédito fiscal, o sea, el crédito fiscal está emposado en SUNAT. Ya, 3.000 millones de soles están ahí, y luego también por el IGB de Talara, total, hay mil cosas. Entonces, lo que yo simplemente quiero dejar acá en el sentido de la discusión que va a haber es que hay responsabilidad tanto de Petroperú, por ejemplo, en la demora en contratar las unidades auxiliares, que fue una pérdida de dinero grande porque no entraron en su momento. No quiero entrar todavía al detalle, si conversamos un poco en las preguntas se puede ver, pero la responsabilidad es doble, es compartida. El expresidente de Petroperú, Oliver Stark, ¿no? Que fue un directorio que duró poco, que iba en el sentido de un manejo privado más grande, dice que la injerencia política en Petroperú es aquello que ha causado una gran cantidad de pérdidas y da una serie de cifras, ¿no? Y él dice, en mi exposición yo voy a decir cuál es el rol del Estado, y ese es el tema, ¿no? Entonces, la narrativa que hay ahora en el gobierno es que hay un solo responsable de todo esto, ¿no? Que es Petroperú. Por ejemplo, cada uno de los préstamos para los bonos que ha pedido Petroperú han salido con resoluciones ministeriales de Economía y Finanzas de la Dirección General de Tesoro Público y de la Dirección Legal. O sea, han sido autorizados. O sea, no es una sola, no es como que fuera una entelequia Petroperú que no tiene nada que ver con el resto del gobierno, no es así, ¿no? Y hay errores propios y hay temas que son compartidos, ¿no? Pero aquí lo que hay, y algunos juzgarán, ¿qué cosa es lo que hay detrás, pues, de que quiebre un gran activo? O podríamos ir al ejemplo de Colombia, donde hubo cosas hasta mucho más grandes con la refinería de Cartagena, que finalmente se solucionaron. Y Petroperú en estos momentos estaba saliendo de la crisis, estaba teniendo resultados positivos, pero ahora los números que vienen van a ser muy malos. Enero, febrero y marzo, porque no hay cómo, no hay dinero. ¿No? Entonces, a lo que yo voy es que tiene que haber una discusión seria para tratar de ir hacia un consenso de largo plazo sobre el rol de Petroperú, ¿no? Como hay en Chile, como hay en Colombia, ¿no? Se denigra a la empresa pública por ineficiente, como si fuera ineficiente per se, y ya el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OCDE te han dicho que el problema de las empresas no es si son públicos o privadas, sino la gobernanza que tienen, ¿no? O sea, la transparencia, la forma de elección de los directorios, las diferentes relaciones, los procesos, etcétera. ¿No? Y qué digo, en Alemania hay como 700 empresas públicas, en Francia hay como 200, y uno de los países que más crece y que está disputándole a Estados Unidos una hegemonía es China, ¿no? Que tiene un régimen de economía mixta, ¿no? De empresas privadas y de empresas públicas. Entonces, el tema no es la empresa pública per se, ¿no? Sino es la gobernanza. Y ese es un tema que tampoco se discute porque todo pareciera ser que es culpa solamente de la empresa y no hay ninguna responsabilidad adicional, ¿no? Entonces, ahí me parece que hace falta un debate mayor. En este momento no lo está viendo. La voluntad del gobierno me parece que es clara en el sentido de decir que se muera por inanición. Bueno, entonces, para cerrar, ahí si combinamos los tres ejes, ¿no? El eje internacional, donde miren, el petróleo se vuelve una cosa súper estratégica, ¿no? Desde Trump que entra a Venezuela por el petróleo, etcétera, etcétera. Está el cambio climático, está el tema de la masificación del gas, y está el tema de la empresa estatal y del rol que debe tener, ¿no? Yo diría que para simplemente empaquetar todo, hay una discusión muy grande sobre el cambio climático que debiera tener el primer lugar, ¿no? En una época cuando estaba el ministro Pulgar Vidal, estaba Mariano Castro también justamente, hubo en el Perú una COP en el 2014 o en el 2015,
Una COP es la conferencia entre las partes, ¿no? De todos los que están en el cambio climático y parecía que avanzábamos mucho, pero se ha parado, ¿no? Y dentro de esa discusión sobre el cambio climático tiene que haber una discusión sobre la transición energética y sobre un plan energético de largo plazo que no puede ser solamente del Ministerio de Energía y Minas. Es lógico, tiene que ser mucho más amplio. En ese plan energético de largo plazo tenemos que ver qué hacemos con el gas, ¿no? Con el gas de camisea y cómo masificamos para que el Perú tenga acceso. O sea, la cantidad de ingresos adicionales que pueden tener las familias al pagar una cantidad mucho menor por el gas y luego destinarla a otras cosas, incluso aumenta el consumo, ¿no? Además que, eh, digamos, el gas debía ser considerado como la electricidad y como el agua, ¿no? Todo el mundo debe tenerlo si puede tener acceso. Ahí hay una discusión grande también, ¿no? Ya como parte de un plan energético de largo plazo de ancha base, ¿no? Y lo mejor sería una discusión tipo la de Chile, me parece que es interesante, y ahí. Y lo último es el tema de Petroperú, ¿no? Que es un poco más acotado, pero es cuál es el rol de la empresa pública, ¿no? Hay diferentes aspectos ahí, está su rol subsidiario, pero al mismo tiempo está su rol como regulador de precios, qué cosa es lo que va a pasar si es que solamente son empresas privadas las que van a vender gasolina, va a haber concertación de precios, va a haber oligopolio, o sea, hay muchas cosas que se tienen que mirar y se tienen que ver, ¿no? Es muy importante. No, no, ya no me da el tiempo para seguir, pero bueno, podemos conversar sobre eso ahora, ¿no? Entonces, el panorama va por ahí, es un tema muy actual. Yo agradezco que me hayan, digamos, pasado la voz, invitado para conversar sobre el tema. Son las ideas que he preparado y nada, estoy listo para seguirlas, para conversarlas y para que también recibir las impresiones de todos, para rellenar un poco las cosas que no he dicho o que se pueden incorporar. Eso, ahí termino. Gracias. Gracias a ti, Humberto, por poner varios temas claves sobre la mesa y que creo que son importantes para abrir ahora también la discusión. Ujú. Entonces, los micros ya están habilitados, pueden levantar sus manos. Pilar, adelante. Sí, buenos días con todas y todos. Humberto, muchas Buenos gracias, días. muy interesante. Yo tengo dos preguntas. Tú has insistido mucho en tu intervención sobre que hay que masificar y por eso nos ponías el mapa de Colombia, pero por si acaso estoy hablando desde la ignorancia, ¿ya? Yo lo que he Ya, escuchado en estos días es que tenemos un problema, algunos dicen tenemos gas para 10 años, otros dicen tenemos gas para 35 y también dicen no hay exploración. El mensaje que yo he entendido, insisto, desde la ignorancia, es que se ujú, nos va a acabar el gas. Entonces mi pregunta es, ¿para qué invertir en masificación si ya no vamos a tener gas? Y la segunda tiene que ver con tu intervención sobre ese gasoducto, el segundo gasoducto, no me acuerdo el nombre técnico, que mencionaste que no se hizo en la selva. Lo que he escuchado también es que es muy costoso hacerlo, pero yo estaba entendiendo en la discusión que era que había que hacer otro gasoducto desde la selva, desde Camisea hasta la costa, pero tú has indicado bien que lo que falta es un tramo solo de la parte de ujú. selva. Entonces la pregunta es si tienes alguna idea del estimado del costo de hacer ese gasoducto, sobre todo que también has mencionado que tenemos tubos ahí tirados, ¿no? Entonces, también, insisto, desde la ignorancia, ¿no se podrían utilizar esos tubos entonces el costo sería menor? Gracias. Gracias, Pilar. ¿Alguien más que desea intervenir ahora? Yolanda, adelante. Sí, buenos días, muy interesante. Muchas gracias por la exposición. Yo tengo una pregunta, creo que es un poco complicada. De cara al futuro gobierno, un poco nos da un poco de pánico pensar en el futuro gobierno. ¿Qué recomendaciones serían fundamentales o qué medidas serían fundamentales para conciliar esto de lo que tú has hablado a lo largo de tu exposición, Humberto? Es decir, tomar en cuenta
las medidas de mitigación del cambio climático. No sé, tengo un poco de dudas de si realmente hay medidas de mitigación al cambio climático en un modelo extractivista que gobierna el planeta, y a la vez masificar el gas, ¿no? Es decir, cómo tomar en cuenta estos dos aspectos a lo largo de tu exposición, desde las mejores políticas posibles al respecto, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Yolanda. Ya, muy buena la pregunta sobre las reservas de gas. Yo iba a buscar un cuadrito, ya pues se me fue para verlo. Pero eso es justamente uno de los temas a discutir, ¿ya? Porque una cosa es, digamos, proyectar el consumo tal como está hoy día, ¿ya? En el consumo doméstico, como ya hemos visto, el consumo nacional es 600 millones y el consumo internacional o la exportación son otros 600, ¿no? Entonces, uno podría hacer una proyección a 25 años, que las hay quienes las han hecho, y decir, esto es lo que hay para como proyecto, para aumento del consumo, y esto es lo que tenemos como reservas, ¿no? Entonces, ¿cubre o no cubre? Ya, hay que verlo, porque si no lo cubre, tienes un problema de cómo hacer, pero al mismo tiempo tú tienes que decir, entonces, bueno, vamos a dar incentivos para que se explore y se encuentre más. O de repente sí hay. Yo soy de la idea que sí hay para 20, 25 años para todo el país. eh, y eso es lo que se tiene que calcular primero para ver luego si es que se continúa o no con la exportación, ¿no? Entonces, ese es un tema bien importante de resaltar. Miren, en el año 2003, 2004, cuando estaba Kirchner en el gobierno, que había llegado recién, y había con Chile tres gasoductos, de Argentina hasta Chile. Uno por el lado del norte, por las minas, por Antofagasta, por ahí. Otro a Santiago y otro a Concepción. Eh, y en el 2004, cuando Argentina se comienza a reactivar, el presidente Kirchner le dice al presidente Ricardo Lagos, de Chile, que ya no le va a poder exportar gas. ¿Por qué? Porque se ha reactivado Argentina y lo único que va a hacer es para poder darle una pequeña cantidad para el gas domiciliario, porque los argentinos necesitan el gas. Evidentemente el presidente Laos se molesta y dice, pero bueno, tiene que aceptar porque el presidente argentino le dice, ¿cómo va a ser pues que yo exporte el gas y no haya para nosotros? No, no puedo. Entonces el presidente chileno lo que hizo fue llamó a su compañía de petróleo, a ENAP, y le dijo, ¿qué hacemos? Y entonces en ENAP dijeron, hay que hacer un terminal de regasificación, o sea, hay que traer gas líquido, y es lo que hicieron. En 2 años tuvieron un terminal de regasificación ahí en el norte, en Quintero, y ahora el gas para esa zona llega vía líquido. A lo que quiero ir es a que primero es el país, pues, ¿no? Si queremos ser como Estados Unidos, que no queremos de esa manera, es Make America Great Again, o sea, hagamos de nuevo grande América, entonces uno puede parafrasear, hagamos que el Perú primero tenga gas, ¿no? Su consumo, y el resto ya después veremos si se puede exportar o no se puede exportar. Entonces la pregunta me parece muy relevante y veamos pues que haya una discusión sobre eso, ¿no? Si hay, no hay, si no alcanza, si alcanza. Para mí que sí hay, pero dejemos lo que haya, dejemos que haya una discusión, que se reúnan en el colegio de ingenieros, en las universidades, etcétera, ¿no? Luego, sobre el gasoducto surperuano, es todo un tema que también hay que volver a discutir, ¿no? El trazo se dice que es el mismo, pero hay un tema ahí con los tubos ya tienen, miren, desde el 2017 están enterrados ahí, ya van a ser 10 años, quién sabe si estén bien, ojalá que estuvieran bien, los que están afuera, los ha cuidado una empresa también por un montón de tiempo, que le hemos pagado 45 millones de dólares anuales, habrá que ver si están bien, pero el tema es, se tiene que reactivar, ¿no? Por Ayacucho llega el tubo de camisea, pasa al lado de Ayacucho, o sea, Ayacucho está casi conectado. Entonces podría haber incluso tubos más pequeños, no lo sé, no lo sé, pero lo que hay que hacer es discutirlo,
Parece que no se discute. ¿Por qué? En gran medida porque quienes hoy día consumen el gas en Chilca y Haga, ellos dicen que haya otra boca más, o sea, una boca de otro tubo, ¿no? Donde comienzan a consumir en otros lados, eso lo que va a significar es que en algún momento va a disminuir las reservas de gas y nosotros no vamos a tener lo que hoy tenemos, porque lo van a tener también otros. O sea, hay una mirada a largo plazo de los diferentes actores. Los únicos que no miramos a largo plazo somos nosotros, que somos los dueños del recurso. Entonces, esa es mi apreciación, ¿no? Que tiene que haber esa discusión. Es difícil en estos momentos, 9 años después, de decir, voy a reactivar todo esto, aquí lo voy a licitar, qué hacer con los tubos, eso tiene que discutirse. Hay una comisión multisectorial que se reunió en el 2021-2022 que hizo un plan, ahí está el plan, no se ha vuelto a discutir. Entonces, ese es un problema, pues ha estado ausente, pero creo que ahora ha vuelto y es un buen momento para retomarlo. El otro tema es, ah, esto de que consumir gas, o sea, lo que yo dije en realidad es esto de gas como transición energética, ¿no? O sea, ¿qué digo? Si estamos en una época de cambio climático, casi pues, parece como una contradicción si vamos a mitigar y vamos a consumir algo que de todas maneras contamina. Es verdad, es verdad, yo también estoy dispuesto a discutir eso, a ver si es que la solar o la eólica podrían disminuir, no sé, el consumo en los hogares, pero el consumo en los hogares es fundamentalmente calor para la cocina y para la terma, ¿no? No da directamente como para la electricidad. La masificación está en todo Estados Unidos, en toda Europa, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Chile, etcétera, en México, y es una manera de llevar el gas a los hogares y de disminuir el enorme costo de los 50 soles del balón de GLP en Lima. Ahora estará costando 70, 80, 90 en diferentes ciudades, ¿no? Más alejadas. Pero además que, ojo, el GLP depende del petróleo y del precio del petróleo. El gas natural no. El gas natural no. O sea, si en este momento el precio del petróleo sube a $150, el GLP también va a subir. Porque el GLP, incluso el GLP que se produce en camisea del lote 88, ese tiene precio libre. Lo único del gas natural del lote 88 que tiene precio regulado es el gas natural, ¿no? Entonces, en estos días, lo que vamos a ver es que el GLP va a seguir alto. ¿Por qué? Porque el precio internacional está en $100, pues. Estaba en 60, ¿no? Entonces, con el gas natural tenemos un pasaporte a la seguridad energética y de una manera que es, digamos, más barata, ¿no? Y que es mucho menos contaminante que el petróleo, aunque sí contamina. Entonces, si vamos a ver un plan energético de largo plazo y vamos a ver el tema del cambio climático, etcétera, entonces tendríamos que juntarnos con los especialistas del Ministerio del Ambiente y otros y decir, bueno, ya, la solar puede ir acá, ¿no? Y entonces hagamos un plan para que haya inversiones privadas que traigan paneles solares en tales sitios, ¿no? En Nazca hay, en Arequipa hay. Por ejemplo, no he hablado de eso, pero la solar ha avanzado mucho. La mina Quellaveco, que está si no me equivoco, está en Moquegua, ¿no? No está en Arequipa, está en Moquegua, Quellaveco. Todo Quellaveco, que es una inversión de 5.000 millones de dólares, contrata su electricidad eólica. Está muy bien, ¿no? Y hay diferentes cosas que se pueden hacer para que la eólica, perdón, sí, es eólica creo, no es solar. Total, es solar o eólica. ¿Cómo puedo hacer para que en pequeños poblados de la sierra, ¿no? Donde es muy difícil llegar con el gas porque tendrías que llegar tubería, ¿no es cierto? O tengan una pequeña central hidroeléctrica o tengan una pequeña central eólica o una central solar. Bueno, hay que discutir, pues, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo podría decir. No veo tanto la contradicción, pero sí lo que veo es que puede haber una discusión sobre eso, ¿no? De acuerdo. Gracias, Humberto. Marusi, adelante. Sí, buenas, Humberto, gracias por tu exposición. No, por favor. Yo tenía
tres preguntas, tres temas que quería plantear. A ver, uno es sobre el lote 56 y la exportación. Hay una cosa que no, a mí la verdad el lote 56 siempre me indigna mucho porque me da la impresión que es como un contrato Grace o una de estas cosas, porque una cosa que mencionaste es que el lote 58, y es real, ¿no? Tenemos el precio regulado, no importa si el gas se dispara lo que se dispare, nosotros tenemos un precio bastante barato para el gas. Pero el lote 56 también lo tenía, no solo el 58. Y el lote, porque eran El reservas 88, probadas. O sea, perdón, el lote 88, perdón, el lote 88. Es el que tiene regulado, es el que va al mercado interno, es el que era enorme. Pero el lote 56 también era parte de las reservas probadas y por eso tiene el mismo anexo que el anexo G famoso, donde dice, si se vende el gas del lote 56 al mercado interno, va a tener precio máximo regulado. Y eso es lo que se descarta cuando el gobierno de Toledo y Kuczynski lo entregan para la exportación. O sea, hemos perdido reservas probadas que hubieran tenido también precio controlado y regulado para el mercado interno, ¿no? Entonces, pero el punto que a mí me entra la duda también cuando mencionas es que el contrato se vence el 2028, el contrato de exportación, no de explotación del de lote, ¿no es verdad? exportación, de Ya, exportación. pero entre comillas, ¿por qué nos importa eso? Digo entre comillas, porque es un contrato privado, o sea, Perú Petro contrata con Pluspetrol, le entrega el lote por 40 años. Y ya entre los contratos privados de Pluspetrol, Perú LNG, Repsol y todos estos son los que contratan con los mexicanos. Ese contrato se vence el 28, pero oficialmente es un contrato entre privados donde el Perú, tú has escrito justamente toda una radiografía de cómo nos estafan con esto de la determinación, ¿no? Del precio de exportación y el netback y esto. Entonces, ¿por qué eso nos daría algún respiro como país, digo, en estas circunstancias, ¿no? Entonces yo ahí como nunca, no termino de entender bien en qué nos puede beneficiar que termine este contrato que es entre privados. Y entonces yo pondría la atención sobre todo en el lote 58, ¿no? Em, Porque ese lote sí tiene reservas, recién los chinos están empezando a negociar o ya han llegado a un acuerdo para empezar a explotarlo de a poquitos porque no tienen cómo sacarlo, ¿no? Entonces están llegando a acuerdos para empezar a explotar, pero como tú dijiste, teniendo la legislación que les entrega la propiedad de la molécula sin legislación que protege el mercado interno, el lote 58 también se puede ir a la exportación. Y como Perú, los lotes 56 y 57 están disminuyendo sus reservas y la capacidad de la planta esta de Melchorita es grande, pues ellos van a estar muy atentos a firmar un contrato para que les vendan todas sus reservas, ¿no? Que es lo que pasó con el lote 57. Entonces, para mí como que ese es un tema urgente porque me parece que puede suceder lo mismo que pasó el 2014 con el lote 57. Ustedes recuerdan que hubo un debate que por qué parte del lote 58 se va a ir a la exportación, ¿no? Que firmaron un contrato privado y luego Humala dice, no, yo he recuperado el lote 58 para el mercado interno, se queda exclusivamente para nuestro mercado. Ay, perdón, estoy confundiéndome, es 88, el 88, 88. sí, perdón, sí, ya, el lote 88, pero la moneda de cambio fue el lote 57, o sea, me quedo el lote 88 para el Perú, pero a cambio llévate todas las reservas del 57, porque en ese momento firmaron un contrato plus petrol, ¿no? El lote 56, el 57, para darle todas las reservas a la planta en plan Pampa Melchorita y exportar. ¿Qué impide que en el corto plazo eh, Perú LNG firme un contrato con los chinos y le diga, yo te saco tu gas, acá no tienes capacidad en el ducto, ¿no? No hay demanda interna que justifique, que te rentabilice rápido tu inversión.
y yo te puedo ayudar yo me encargo, digamos, y se vaya toda la exportación, ¿no? Esa es como una preocupación. Y yendo al tema de esto de las reservas, la otra preocupación es que se habla mucho y es real, ¿no? Están cayendo las reservas, tenemos poco tiempo de años de autonomía de reservas, como decía Pilar, pero la política que uno escucha de las autoridades, del Petro, de los ministros, no es esta, ¿no? De veamos cómo evitamos la exportación del lote 58, ahora sí 58, sino vamos por el candamo, hay que buscar más reservas, ahí hay un segundo camisea, ¿no? Y lo peor es que hace tiempo que están buscando modificar la ley para poder entrar de áreas naturales protegidas, para poder entrar al candamo, pero lo peor es que, como dices Humberto, con la legislación que tenemos, encuentran gas o petróleo e igual la contratista decide qué hace con la molécula y también la puede exportar, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar eso? Ese es, bueno, el tema de las reservas y yo pensaba como tema de discusión es esto de ir viendo como la transición energética, que es un proceso de varias décadas, como tú dices, em, o sea, es como plantear la discusión, ¿necesitamos urgente más reservas de gas como para entrar a reservas a áreas protegidas como el Candamo? O podríamos, porque hay todavía para rascar la olla en Camisea, ¿no es verdad? Pozos más profundos, hay un poco de más reservas ahí. Y entonces es como tratar de reducir el uso del gas en la generación eléctrica, que es del que se lleva, como tú has mostrado en el cuadrito, es el que se lleva el gas, ¿no? Es muy tragón de gas, mientras que tú puedes masificar incluso las industrias, pero sobre todo los hogares, los comercios, los automóviles, y consumes poco, el gas te puede durar más. Y entonces poner el impulso de las renovables para aumentar la energía eléctrica e ir dependiendo menos del gas en el sector eléctrico, de tal manera que te prolongas la cantidad de gas, justificas hacer gasoductos en estas zonas que tú hablabas de que llegas al norte, al sur con camioncitos totalmente ineficiente, ¿no? Y entonces tenemos 30 años de gas para masificar, ¿no? Bueno, deberíamos masificar ya para tener unos 20 años de vida, pero con consumos menores y más bien entrar a las renovables con fuerza para el sector eléctrico. Y como se ve, es un camino que es dinámico, ¿no? No es como estático, haces gas, haces electricidad, puedes ir impulsando movilidad eléctrica, lo que sea, pero si no descarbonizas la generación eléctrica, da lo mismo que pongas carros eléctricos que van a consumir fósiles. O sea, digamos que es como un proceso, como mencionas, hay que planificar eso, pero digamos que el eje sea menos gas para electricidad, más renovables para la electricidad, y eso te permitiría sectores que consumen menos, pero que mayor, ¿no? Y por último, ya no me extiendo, la última, ¿se escucha? En esto del accidente del gasoducto, estaba viendo y leí un artículo que decía que TGP se comprometía a tener suficiente capacidad de respaldo y redundancia, ¿no? En su gasoducto, en los dos tubos que tiene, pero en realidad no, nunca lo tuvo. Ningún gobierno exigió que se hiciera esa redundancia. Incluso cuando empezó el proyecto de exportación, aumentaron la presión, aumentaron la capacidad, pero nadie le exigió que hiciera el ducto, este tramo, ¿no? De selva, de redundancia. Y entonces, incluso el gasoducto surperuano tenía un pedacito, ¿no? Son como 220 kilómetros y el gasoducto solo tenía como 80 para bajar hacia el Cusco, ¿no? Avanzaba un poquito y bajaba para el Cusco. Entonces la pregunta es,
Proinversión tiene en cartera el proyecto SITGAS, que recomendó Mott, ¿no? Para sustituir al gasoducto surperuano. Y ahí lo que plantea es el ducto de redundancia, pero como inversión pública, ¿no? Entonces, eso, digamos, es como correcto, debería el Estado asumir ese gasoducto, esos ductos, o eso debería ser una responsabilidad que nunca se emplazó y nunca se pidió a TGP que culminara esa parte. O sea, en el contrato no dice explícitamente tienes que hacer un ducto de redundancia en la selva, pero sí se le plantea que garantice suficiente capacidad de respaldo y redundancia. Entonces, como que abre la puerta para, en todo caso, plantear por qué el Estado peruano tendría que asumir ese costo, ¿no? Bueno, ahí me quedé. Gracias. Ya. Sí, bueno, me parece, Marusia, que has tocado varios puntos bien importantes. Y uno es el tema de que todos los contratos de gas o incluso de petróleo, es cierto, son entre privados, porque así es como, o sea, mejor dicho, la constitución del Perú, pero más que la constitución es la ley 26221 de 1993, la ley de hidrocarburos, la que le da la propiedad a los contratistas. Y ciertamente desde 1993 hasta hoy eso no ha variado y eso es lo que ellos pueden hacer y seguramente van a querer hacer, ¿no? Y no hay nada en este momento que lo impida e incluso cualquier reforma constitucional o legal no es retroactiva y por lo tanto, así cambies la ley o la constitución, no se aplica para atrás, ¿no? Y lo que ellos ya tienen, ya lo tienen. Sería para los nuevos. Entonces, yo lo que creo que aquí entra es el peso de la opinión pública y de la política. Porque si hay un presidente o presidenta que sale y dice, miren, señores, tenemos que planificar para el Perú, vamos a tener esta demanda en los próximos 20, 25 años. Tenemos esta oferta y esta oferta debe abastecer esta demanda. Este es el Perú. Ahora, ustedes tienen un contrato que dice que ustedes pueden disponer de la molécula. Bueno, nosotros lo que queremos decirles a ustedes es que vamos a negociar. Ustedes se quieren llevar la molécula o hacer algo, luego yo les voy a decir que no. ¿Cuánto les pagan? $3, $4, el millón de BTU, yo se los pago. Pero yo decido como gobierno a dónde va el gas. O sea, ¿qué le digo? Es una solución intermedia, porque la otra sería decir que voy a expropiar, ¿no? Si la ley los protege. Y tener el sostén de la opinión pública diciendo, señores de Lima, de provincia, miren ustedes lo que es el gas. Este gobierno lo que quiere hacer es tratar de orientar un consumo de acá 20 a 25 años para que la población quiera ese gas. En última instancia, uno puede decir, pues me voy al referéndum. Un referéndum, vamos a ver, aunque no te... ¿Entiende? O sea, y ya es un tema político, que veremos cómo se resuelve, ¿no? Porque lo que está de por medio es un recurso natural que es del Estado. Pero claro, se le ha otorgado la propiedad al contratista, entonces hay que discutir, ¿no? Yo veo muy difícil que si una discusión de ese tipo se da, no haya una, digamos, voluntad de los contratistas como para poder discutir el tema, ¿no? Me parecería lo más sensato. ¿Ya? Lo más sensato no tiene por qué aprobarse. Pero eso es lo que veo, porque ¿qué otra cosa puede ser que no, o sea, tendría que ser un mecanismo extralegal? No, no lo veo. Pero sí pienso, ¿saben qué? Que ahora que hay esta conciencia con esta rotura del tubo, de todo lo que significa que no tengas gas natural vehicular, que no tenga, que el gas que viene de las centrales térmicas también ahora va a quemar diésel, que es 6 veces más caro que el gas, etcétera, la gente va a decir, oye, 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 un ratito, tú eres presidente del Perú, a ver, arréglame esto, ¿no? Conversemos con ellos. ¿Por qué cosa? El gas se va a ir fuera
y tú vas a quedarte con tu carro que consume GNV a 4 veces el precio, etcétera, y la electricidad, y no, no, pues, ¿no? Yo creo que, o sea, hay eso. Em, lo otro, sobre las reservas. Bueno, también tiene que haber una discusión, pues, o sea, yo lamentablemente ahora, bueno, no pensé que íbamos a ir tanto porque ahí hay unos cuadros con la reserva. Yo estuve haciendo unos números y los números de la Comisión Multisectorial del año 2021 lo que te dicen es, o sea, en la proyección, en otro momento podríamos discutir esto con más detalle, Marucia, y bueno, y también con el auditorio, ¿no? El Mott MacDonald hace una proyección de consumo al 2040, ¿ya? Yo estoy hablando del 2020, que es 2021, cuando esto se discutió. Y esa proyección de consumo me cuidé bien de mirar si incluía el consumo del SIT gas, y dicen que sí. Y dicen que uno de los consumos mayores del SIT gas van a ser las centrales térmicas de Hilo y de Mollendo, cada una de 500 millones de pies cúbicos de 500 megas, y que va a consumir cada una 150 millones de pies cúbicos diarios, ¿no? Y que van a entrar a generar inmediatamente, porque ya les toca, porque la demanda está creciendo, ¿no? Entonces, la demanda y en esa demanda que ellos proyectan, con las reservas que hay ahora, incluidas las del lote 58, ese informe recomienda que ya no se exporte, de acuerdo a los cálculos que ellos tienen. Eso es lo que dice, ¿ya? Ahora, yo creo que no hay otra, o sea, entonces eso es lo que hay ahí. Pero lo que salga va a depender, pues, de una discusión política. Y yo ahí sí pienso que esa discusión, si se da, va a haber un peso grande de la opinión pública en el sentido de decir que el gas se quede acá, ¿no? Incluso, no, pues no sé, pues no quiero especular sobre cómo se haría, ¿no? Pero sí pienso que una fuerza de la opinión pública, no sé, sondeos, referéndum, cualquier cosa, te va a dar un peso político a un gobierno para negociar, ¿no? Porque eso es lo que se tiene que plantear. Y luego, estoy completamente de acuerdo contigo en el hecho que las renovables, a ver, las renovables son sobre todo para la electricidad, pues, ¿no? También la solar puedes poner un panel en tu casa, ya, eso es verdad. Pero las renovables tienen el hecho de que pueden contribuir al consumo de electricidad. Entonces acá tendríamos que discutir, hay una ley reciente que se ha aprobado donde ya le dan la capacidad de potencia firme a la solar y la eólica durante algunas horas del día, ¿no? Porque el gran problema de la solar y de la eólica es que no pueden acumular, ¿no? Como si puedes arrancar una central térmica en cualquier momento. Y entonces, como tienes que tener potencia firme, o sea, tienes que tener una garantía de suministro, porque si tú le vas a vender a la ciudad de Lima a Luz del Sur te va a decir, yo atiendo a no sé cuántos hogares, tú me tienes que garantizar una potencia firme todo el día, ¿no? Entonces firman contratos con varias generadoras con potencia firme, o sea, con la capacidad de despacho a cualquier hora del día en los términos que tú pactas, ¿no? Entonces, si la solar no tiene un contrato que le garantice potencia firme, digamos, durante el día, no puede contratar con Luz del Sur, ¿de acuerdo? No puede contratar porque no tiene potencia firme. Ahora tengo entendido que ha salido una ley, yo no la he revisado, yo hace como un año y medio que dejé el tema, pero sí, me parece una cuestión clave, ¿no? Y a la vez está creciendo tecnológicamente la capacidad de almacenamiento de la solar. Ahí leo y veo, cuando veo el periódico, leo a Paul Krugman. Paul Krugman es un fanático de las energías alternativas y dice que ya hay baterías que te pueden almacenar una buena cantidad de energía solar. Si eso sucede, entonces, evidentemente que la energía solar va a ser capaz de proveer energía a los grandes clientes, pues, porque los grandes clientes son las distribuidoras en las ciudades, ¿no? Claro, también hay un gran cliente en Quellaveco, en Las Bambas, en, no sé, en Antapacay, etcétera, sí, en las minas. Pero mucho más grande es el consumo en la ciudad.
Y ese consumo en la ciudad tiene que ser abastecido, ya sea por las generaciones de agua hidroeléctrica, por la térmica o por una solar o una eólica que tenga respaldo suficiente. Pero yo sí creo que ahí tienen un lugar importante, ¿no? Muy, muy importante las renovables. Es una gran discusión. Ahí está la Sociedad Peruana de Energías Renovables que avanza cada vez más y que está discutiendo una serie de leyes para que, digamos, pueda dar. Y ojo, ya a diferencia del 2008, cuando se da la primera ley para las renovables, ya no necesitan subsidio, ¿no? Ya en ninguna parte. Ya son tan competitivas como las otras. El problema es, digamos, la potencia firme, ya no el costo. ¿No? Y bueno, y el SITGAS, sí, pues yo creo que es otra discusión que se tiene que poner sobre el tapete. Eh, Otra vez, ¿no? Y arroja una serie de problemas, incluso Odebrecht y Enagás están en el CIADI, que es este centro de arbitraje en Washington del Banco Mundial, donde en cualquier momento ya va a salir el fallo, ¿no? Tiene como 2 años, 3 años. Eh, ¿Por qué? Porque como el gobierno de Kuczynski canceló el contrato, las empresas arguyen que la forma de cancelación del contrato los perjudicó y están reclamándole al CIADI, ¿no? Yo no puedo decir acá quién tiene la razón, quién no tiene la razón, eso es una cuestión que verán los árbitros, total, podemos opinar, ¿no? Pero si el fallo del CIADI sale a favor de Enagás y de Odebrecht, el Perú va a tener que pagarle a Enagás y Odebrecht lo que diga el CIADI. El CIADI quiere decir Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversión, ¿no? Es un órgano de arbitraje, como hay uno en París, etcétera. Y lo que diga ese CIADI lo tienes que obedecer, ¿no? Esperemos que la táctica adoptada por el gobierno de Kuczynski en el 2017, 2018, 2019, cuando se van al arbitraje ellos, sea la táctica adecuada y podamos ganar. Porque si no va a haber otro lío político, pues, ¿no? Hay que pagarle a Odebrecht, hay que pagarle a Nagas. Eso es, yo no puedo especular porque no sé todavía el fallo definitivo, pero hay un tema ahí con el SITGAS que es un tema político paralelo a lo técnico. Porque lo técnico que querría decir, ya, pues yo hago el gasoducto, ¿no? ¿Qué importa? O sea, ¿qué sucede? Pero entonces, ¿qué haces con los tubos? Entonces tú puedes decir, ya, pues los desecho, no los uso y traigo nuevos. Otros te pueden decir, no, pero si ya están ahí, ¿no? A ver, veamos que estén bien, porque se pueden haber oxidado, ¿no? Entras a una discusión ya de más largo plazo, ¿no? Pero bueno, sí, yo sí sería partidario de que se vuelva a reabrir la discusión sobre el gasoducto sur peruano que ahora se llama SITGAS. Pero tiene después sus bemoles, ¿no? Y tiene una carga política fuerte por el caso Odebrecht. Bueno, no sé si. Ah, y claro, eso de entrar al candamo y todo no me parece para nada, ¿no? Eh, pero, a ver, Marucias, o sea, el tema es que. O sea, cómo socializar y hacer más grande esta discusión, ¿no? Porque tú conoces, yo también conozco y vemos, y hay especialistas. Pero creo que es una discusión o un tema que llevado al público sí puede, digamos, tener una recepción importante, ¿no? Ahora que ya se sabe lo que es el gas y cómo se valora, ¿no? Cómo se valora por la gente porque te ha traído pues bienestar, ha traído una mejor economía. Bueno, eso es lo que podría decir. Creo que, espero que en estos días, en estos debates, el tema se vea y hacia la segunda vuelta, ¿no? También, o sea, que se vea hacia la segunda vuelta, ahora que estamos acá, sacar alguna, digamos, una mayor publicación, no sé, un debate, un foro, algo, y va a captar la atención de la gente, porque sale en un periódico con un titular, no habrá gas en los próximos, después de 15 años, porque una parte se va a ir al extranjero, a ver qué cosa dice la gente, ¿no? Entonces es un tema también de difusión, pero no sé, no, estamos quizá yendo un poquito más allá, pero sí es un tema yo creo relevante. Sí, coincido contigo, Humberto. Ya estamos casi cerrando o llegando a la hora de cierre. Ya, Eh, Hola, ¿puedo participar? sí, sí, claro que sí. Mi video Eh, está.
Está complicado comunicar, pero Ajá, bueno, don adelante. Humberto, gracias por la exposición. Yo soy Roger Grande de Iquitos y mientras nosotros hacíamos footing, ejercicio a la mañana, Petroperú hoy día sacó una nueva lista de precios, ¿no? Ujú. Hoy día 17 de marzo, le estoy haciendo seguimiento en el caso de Iquitos. Y nosotros acá en Iquitos, en Pucallpa igual, ¿no? No pagamos, solamente pagamos impuesto al rodaje, ¿no? A diferencia de otras plantas, se paga impuesto selectivo al consumo, IGB y también impuesto al rodaje. Ocurre que hoy día el precio de combustible, estoy hablando regular, 84 octavos y diésel B que utilizan acá los combis, los colectivos, ha sido la más fuerte en las últimas semanas, porque en este mes de marzo hemos tenido el día 3, el día 5, el día 6, el día 10, el día 11, el día de hoy, tarifas sucesivas que van al alza, ¿no? Mi base de datos, mi data, o mi base ha sido 24 de febrero, o sea, el último día de febrero que se dio la tarifa ha sido el 24 de febrero, luego vino ya los antecedentes del conflicto y también de la defragación. Pero hoy día ha sido la subida más alta. Por ejemplo, el 17 de marzo con respecto al 11 de marzo, estoy hablando de la lista de precios que saca Petroperú y ustedes pueden ingresar en cualquier momento, ha aumentado en el caso de la gasolina regular. En Iquitos ha subido 14%, el diésel 21%, y entre el 17 de marzo y el 24 de febrero, el acumulado en el caso Iquitos del diésel B5 ha sido 52%, el regular 27% y el 84 octavo 29%. Lo que no hemos visto acá en Iquitos, a pesar de todo este tema de desabastecimiento a nivel nacional, es que los precios de gas, ¿no? De 10 kilos no aumentó de precio. De hace un mes y hace bastante tiempo nosotros pagábamos entre 73 y 75 soles y pensábamos hasta la semana pasada que iba a rampar hasta 90 el sol, pero no se ha movido, o en el caso, yo he visto en Lima que está llegando a más de 100 soles o 120 soles, pero acá en Quito no se ha visto este incremento del gas. Solamente en el caso de los combustibles líquidos como el regular 84 y el diésel que sí se ha disparado respecto al 24 de febrero, pero hoy día sí hemos tenido la mayor alza de precios regulado o en la lista de precios de Petroperú. Ya. A ver, mira, como habíamos dicho anteriormente, en el Perú los precios son libres y se rigen por el precio internacional. Por lo tanto, si no es el gas del lote 88 que no se rige por eso, los precios van a aumentar y van a aumentar también en Lima, ¿no? Y ahí el aumento que me dices en Iquitos seguramente que es así. Entonces, la solución, o sea, el tema es que Petroperú, que incluso está sin caja, no tiene enormes problemas, casi está al borde de la quiebra, que es la verdad. Si el precio sube, ellos tienen que subir. Ellos no tienen ninguna alternativa, porque ¿qué van a hacer? O sea, van a seguir acumulando más pérdidas. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es el llamado Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que es un fondo que tiene que implementa el gobierno, pero que lo acaban de derogar hace poco, o sea, lo han suspendido, que te dice, ya, mi costo es 10 soles por galón, ¿ya? Y luego sube a 12, y luego sube a 14, que es lo que está pasando ahora. Entonces el gobierno te dice, no, 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 un momentito. Tú lo vas a vender a 10 y yo te voy a reconocer la diferencia. Tú debieras vender a 12, tú vende a 10, yo te voy a deber la diferencia. Si sube a 14, yo te voy a deber. Entonces pasan 2, 3, 4 meses, suma 500 millones de soles y el gobierno devuelve. Le devuelve a Petroperú, le devuelve a Repsol, le devuelve a ExxonMobil, le devuelve a todos los importadores, le devuelve y de esa manera se garantiza que el alza no vaya al público. Es un subsidio que el Estado va a tener que dar. Y así lo ha dicho en la época de Alan García. Con el Fondo de Estabilización es así, porque se supone que cuando el precio baja, el precio no baje tanto como debiera para poder compensar que cuando subió no subió todo lo que debiera. ¿Ah? Ok. Pero lo que sucede es que las gasolinas
no están en el fondo de estabilización. El que sí está es el gas. Yo tendría que chequear. El GLP está en el fondo de estabilización. O sea que el GLP, si está en 45 soles, por decir algo, seguramente va a seguir en lo mismo porque si cuesta más, el Estado le va a reconocer al comercializador eso que no ha subido de precio. ¿Ya? Entonces, yo creo que lo que habría, una de las cosas que hay que exigir es que el Estado otra vez vuelva a activar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y sea el Estado el que asume el hecho que va a haber un diferencial de precio que no se va a poder cobrar. Porque eso es justamente lo que yo relaté al inicio, creo que tú no has estado en ese momento. O sea, Petroperú está perdiendo, está dejando de recaudar 200 millones de soles anuales porque no cobra el IGB en la Amazonía, porque hay una ley de Fujimori que dice que no se aplica. Y a mí me parece que está bien. El único tema que hay acá es que si no se cobra el IGB en la Amazonía, que lo asume el gobierno y no Petroperú. No, o no Repsol ni Primax, que por eso es que se fueron de la Amazonía, porque como no lo podían recuperar, se fueron y se quedó Petroperú el único, que es el que lo paga, ¿no? Entonces, si es que se quiere que ese no cobro del IGB y del selectivo al consumo se mantenga en la región amazónica, que me parece bien, lo repito, no tengo problema con eso, pero que lo asume el Estado. ¿No? No lo asume. Ya, y ahora, entonces, ese es el tema del IGB y del ISC, ok. Pero independientemente de que no se cobre el IGB y el ISC, el precio va a subir, porque ha subido el precio internacional. Entonces, la única manera de pararlo es que la gasolina esté en el fondo de estabilización y que se congele, por decirte, en 15 soles. Entonces, el que vende va a decir, pero me cuesta 20. No te preocupes, yo te voy a reconocer los 5, pero tú vende a 15. ¿Me sigues? O sea, eso es la única solución que puede haber por el momento. ¿Me escucha? Sí, Sí, ¿no? sí, le estoy Ya. escuchando. Esa es la solución que puede haber por el momento, porque lo otro que le vas a decir a Petroperú con la problema de caja que tiene, además Petroperú está obligado como empresa a cobrar lo que, o sea, si Petroperú compraba el barril a $60 y ahora está a 90, lo tiene que pagar y lo tiene que trasladar al consumidor porque esa es la ley peruana. Así es. ¿No? Sí, eso sí Entonces, lo el fondo de entendemos, don Humberto. estabilización yo creo que se debiera exigir para todo el Perú, ¿ah? No solamente para la región amazónica, para todo el Perú, porque Así la es. gasolina va a subir en todas partes. Exactamente, o sea, lo que no has visto de hoy día, la lista de precios, no solamente para Iquitos, la lista, por ejemplo, que está Para en Chimbote, todos. en Callao, Pisco, ha subido, en el caso de Pisco ha subido casi un poco más de 2 soles, ¿no? Y hay un ¿Sí? incremento generalizado. En el Ojo, y caso de la Amazonía, ese es el sí, precio en planta. de planta, ¿Ya? exactamente lo que Una iba a vez que decir. lo comercializas y llega al grifo, puede subir un 30% más. Claro, que en planta y pues viene impuesto selectivo. Entre impuesto selectivo, el rodaje, puede llegar incluso al 29%. Pero el tema de la ley de promoción de inversión en la Amazonía, Sí, si bien es cierto, estamos exonerando del IGB y el impuesto selectivo al consumo, acá hay una deuda que le debe, el MEF no reconoce o está devorando, o en todo caso no está cumpliendo o no está ahorrando los compromisos porque ya Petroperú le mandó la liquidación acerca sobre el crédito fiscal del IGB y hasta ahora el MEF no lo está transfiriendo ese IGB y este impuesto selectivo al consumo que ha comprado en otra planta, pero que en Iquitos, en Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas también que abastece con hidrocarburos que la planta de Iquitos no lo está produciendo. Es ese desbalance que está teniendo. Lo otro, ese riesgo que tenemos ahorita, es de que justamente por ese problema que tiene Petroperú en cuanto a su liquidez, en cuanto a su flujo de caja, es de que Aplan y Petrotal están, una parte de su producción de su petróleo están abasteciendo a la planta de Iquitos. Lo ujú, curioso es de que hay una deuda acumulada ya de Petroperú, tanto a Aplan, que está en el lote 8, como a Petrotal, que está en el lote 95, y se corre el riesgo que en los próximos días, de pronto, ese dinero dejado de transferir por la compra de petróleo crudo se interrumpa y tengamos un problema enorme, ¿no? Eso no lo estamos viendo, pero en fin, esos son el contexto que doy en caso de Iquitos y de Loreto, ¿no? sí, bueno, ese es o sea, hay un problema nacional derivado o sea, digamos que no hubo ruptura del ducto de TGP,
¿de acuerdo? Igual va a subir, igual iba a subir el precio, ¿no? Ya, ahora que sube el precio, los que se salvan son los autos que tienen GNV, los domicilios que tienen gas natural y las fábricas y las térmicas, ¿no? En Lima, porque en el resto del Perú no, ¿no? Es por eso, porque si hubiera gas en Iquitos, ¿no? Del lote 88, digamos, en el supuesto, todo el consumo de gas no va a subir de precio, porque el gas está regulado, el del lote 88, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos es un efecto, es lo que los economistas llaman un shock externo, ¿no? Yo no tengo nada que ver y de repente viene una piedra y me golpea. Eso es, pues, viene la piedra de Trump, ¿no? De la guerra con Irán y ese shock externo en la cual no tenemos nada que ver, estamos pagando precios más altos. Entonces, ¿cuál es la defensa acá? La defensa es, mejor dicho, si el gobierno no se quiere preocupar, se lo va a trasladar todo al consumidor, que es lo que está haciendo. Y lo que se va a ver, incluso en Lima, va a haber colas y va a haber, en todas partes, va a haber malestar, ¿no? Yo creo que el gobierno va a tener que recurrir al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, porque si no, es inflacionario y recesivo, ya si nos vamos a lo económico, ¿no? Es inflacionario porque todo lo que está relacionado con el precio de la gasolina, el transporte, etcétera, de los alimentos, de los pasajeros, etcétera, va a subir, ¿no? Y si vas a gastar más plata en eso, vas a tener menos plata para gastar en otros bienes. Por lo tanto, el Producto Bruto, o sea, el crecimiento va a decrecer, valga la redundancia, ¿no? Tiene un efecto doble. Es un efecto de alza de precios, ¿no? Inflacionario y al mismo tiempo recesivo. ¿Por qué? Porque la gente que si antes gastaba 50 soles en taxis, ahora va a tener que gastar 100. Entonces no va a tener 50 soles para comprar arroz, aceite, azúcar, fideos, ¿no? Eso entonces va a disminuir el consumo. Entonces me parece a mí que ya esto es, y ahí nos salimos del tema energético, ¿no? Aunque en verdad no, porque es el tema del shock energético el que va a provocar medidas que tiene que dar el Ministerio de Economía. ¿Ya? Entonces yo sí pienso que no sería mala idea que en Loreto, en Iquitos, en Pucallpa, también se diga, oiga, póngame esto en el fondo de estabilización. Una pequeña pregunta, yo chiquitita, Mm. ¿no? La salidera, como dicen. Humberto, en Chile hay un fondo de estabilización de combustibles que sí incluye la gasolina, el diésel, el GLP, todo. ¿Y cómo ha funcionado eso? O sea, ¿se activa eso? Por ejemplo, ahora tú sabes si eso está activado y eso está frenando los precios, y no como acá que se han disparado los precios de la gasolina y todo eso. Mira, yo no he seguido mucho lo de Chile ahora, pero te digo, Mm, aquí en el Perú hay una idea extremadamente fuerte en diferentes estamentos de los ministerios de pensar que el mercado lo arregla todo y se arregla solo. mm, Entonces, por ejemplo, apenas el Perú comenzó a crecer con el superciclo, etcétera, se hablaba de que tenía que haber un padrón, de que la pobreza también aumentaba un poco, incluso en las ciudades, etcétera. Llegó la pandemia y no teníamos un padrón ni registrado a un montón de gente en las ciudades. En Santiago, en Buenos Aires, en La Paz, en Bogotá, en todas las ciudades, todo el mundo tenía un padrón. Inmediatamente a los 2 meses, tu cheque, tú vas a tal sitio, recoges tu cheque y ahí está tu subsidio, ¿no? Tu bono. En el Perú, el bono no salió sino hasta después de 8 meses. Por eso es que toda la gente tuvo que salir a la calle a buscársela, porque tenemos un 70% de informalidad. ¿Y por qué? Porque el MIDIS no había hecho el padrón. ¿Por qué? Porque consideró que ya todos los que habían salido de la pobreza eran clase media. Y como eran clase media, ya no iban a volver. ¿Qué cosa fue lo que pasó? Que la pobreza subió de 20 a 30%. ¿Por qué? Porque todos los que estaban fuera de la pobreza estaban o sea, no tenían un trabajo fijo ni nada, tenían un mayor ingreso, volvieron a la pobreza apenas hubo crisis, ¿no? Entonces, la idea de que el mercado no soluciona y de que en el Perú creció enormemente la clase media, evidentemente sí mejoró, pero mira cómo estamos ahora. Estamos ahora en 30% de pobreza y 30% de pobres, de no pobres vulnerables.
30%. O sea, el 60% de la población, 30% es pobre, 30% es pobre, no pobre vulnerable. O sea, es un 60, ¿no? Y hay un 40% de clase media para arriba. Ese es el país. Entonces, cuando viene el tema de que se estabilizaron un poco los precios del petróleo, cerramos el fondo de estabilización. Ya no, ya. Ya está todo arreglado, el mercado lo arregló. Entonces, sacaron todo. Hace un año y medio todo lo sacaron. Y han quedado dos o tres cosas. El diésel y el GLP, si no me equivoco, ¿no? Y las gasolinas nunca entraron últimamente, ¿eh? Nunca. En la época de la guerra Rusia, de la invasión de Rusia a Ucrania, subieron los precios enormemente, pero los precios de todos los gasoles no entraron en el fondo de estabilización, se quedaron Ujú. por fuera. Ya. Sí, no, es que yo sé, pero sí, Eso es, entonces yo no sé bien lo de Chile, pero en Chile debe estar funcionando y en el momento que el precio baje no va a bajar tanto para ir compensando, pero, exacto. es un poco la política de los ministerios, así es como actúan. Ujú, ujú. Y yo creo que ahora no se van a poder librar, ¿ah? Porque yo sabía que en algún momento iba a venir el alce de precios, pero ya con lo que ha dicho Roger en Iquitos, ya está. Y esa lista de precios sale el mismo día para todo el Perú, ¿no? Como él Así dice, para. ya salió ya. O sea, él comenzó a decir cuánto era en Lima, cuánto era aquí, cuánto era allá, ya está ya. Eso, entras a la página web de Petroperú y ahí está. Y Petroperú es el único que publica sus precios. Los demás no publican. Entonces mañana vas a ver en los periódicos, Petroperú sube los precios. Eso es lo que vas a ver, Sí, ¿no? Mira, la estatal, pero todo el mundo ha subido los precios, pero no los publican. Petroperú sí. Entonces te van a decir, míralo, y te ponen la tablita de cómo subieron los precios y a los demás no los mencionan. Bueno, así estamos, ¿no? Yo creo que va a haber problemas. No sé si mañana en el voto de confianza esto se exprese, ¿no? Porque la gente va a comenzar a decir, no sé, pero los congresistas, las congresistas algo van a decir mañana, ¿no? De verdad me pones a pensar, o sea, yo ya lo había pensado, pero no sabía que era tan rápido, porque a veces es cada 15 días, a veces cada semana, según lo que dice Roger, de todas maneras, ya sea lo que fuere, ayer ya salió publicado, ¿no? Y va a ser fuerte, va a ser fuerte. Y ese es un shock externo, pues un shock importado. ¿Mm? ¿Ya? Bueno, Sí. Sí, en definitiva es muy preocupante la situación. Con las intervenciones también no solo hemos podido profundizar el tema, sino también sí, claro, han salido temas que invitan también a seguir reflexionando y conversando, porque como bien dices, Humberto, la preocupación está latente, en la calle se siente sí, el enojo de las personas y bueno, y como lamentablemente siempre pasan, quienes terminan pagando pues son los que menos tienen. exacto. Entonces, bueno, aquí vamos a tratar de seguir conversando sobre el tema, como también ya vienen las elecciones, entonces es importante seguir moviendo Ok. esta, 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 Bueno, yo les esta agradezco la tela. oportunidad y hasta la próxima nomás.